De verdad me da muchísimo gusto estar de regreso. Sé que he sido bien mentiroso. Estoy viendo ahí, al fin me aparece la notificación. Qué bueno, me da mucho gusto que les aparezca la notificación. No se espanten, no he hecho lives. En realidad no he hecho lives desde hace pues casi mes y medio que fue que les dije que no, que voy a hacer lives diarios, que voy a estar aquí presente con ustedes todos los días, etcétera, ¿no? Digo, ¿se acuerdan que les conté? Bueno, los que no se acuerden o los que no sepan, les conté que había perdido mi trabajo y les dije, no, voy a meterle duro a esto de los en vivos para poder, a ver si puedo vivir de esto más adelante, ¿no? O sea, el sueño, ¿no? De poder vivir de la filosofía, ¿no? Sin embargo, pues bueno, tuve la fortuna de comenzar a emprender, comencé a emprender un nuevo negocio entre comillas, porque soy profesor de inglés, entonces empecé a ofrecer clases particulares. Afortunadamente salieron muchísimos alumnos que quisieron tomar las sesiones conmigo y pues me ocupé. Entonces al ocuparme pues ya no tuve la oportunidad de estar haciendo lives, pero estoy justamente hoy de regreso con ustedes porque un alumno me canceló una clase y dije ya no puedo descuidarlos, tengo que estar presentes con ustedes para poderles dar más lives de filosofía y hablar más de filosofía con ustedes, ¿no? Dice el ojito del centro que ya me extrañaba. Sí, yo también extrañaba hacer los lives, la verdad. De verdad he andado de arriba abajo, me ha costado mucho trabajo acostumbrarme pues a estos nuevos horarios, al cambio de una rutina, de un horario de 9 a 6 de un trabajo normal, a tener clases a las 9, a las 11, a las 12, luego a las 3, luego a las 6, luego a las 7 de la noche. Entonces ha sido bastante pesado para mí poder estar, pues acostumbrarme a esta rutina, pero voy a tratar de estar de regreso lo más pronto posible o lo más seguido posible, ¿no? Estoy viendo que Rick Sanz pregunta ¿cuándo hacen los en vivos? Yo también quisiera poderte decir, pero lamentablemente no tengo una hora fija. Lamentablemente también TikTok no se presta a que yo haga un video un día anterior y que todos mis seguidores lo vean. Solamente lo ven como 100, lo ven como 200. Entonces en realidad no es como muy buena publicidad porque bueno, ven que cambió la política de TikTok y ahora tienes casi que pagar para tener miles de visitas. Entonces, pues en realidad sí es bien complicado, es bien difícil poderles avisar cuándo voy a hacer en vivos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, voy a tratar de conectarme lo más seguido posible, voy a incluso hacer videos, etcétera, para poder estar con ustedes lo más seguido posible. Antes de comenzar, quiero hacer una mención honorífica, quiero agradecerle a unas personitas muy especiales para mí, que son aquellas personas que lograron inscribirse a mi taller de filosofía. No sé si en algún momento tuvieron la oportunidad de ver en YouTube, en TikTok, en el mismo Spotify, que estuve promocionando taller de filosofía. Pues bueno, afortunadamente hubo varias personas, no quiero decir que muchísimas personas, pero sí hubo varias personas interesadas y pues bueno, se logró abrir un taller hace ya un par de semanas, creo que esta es la cuarta semana, o sea, es decir, vamos a hacer un mes con el taller de filosofía y quiero agradecerles muchísimo a estas personas, especialmente pues bueno, a los miembros, ¿no? Que son Kevin, Majo, Ian, Jazz, Emanuel, Luis y me está faltando alguien más. No recuerdo a alguien más, siempre se me olvidan los nombres, soy pésimo, pero principalmente estas personitas que siempre están en este taller de filosofía, que tuvieron la confianza de arriesgarse conmigo. David también es uno de los... Fue el primero y se me olvidó, o sea, soy un desgraciado, ¿no? Fue el primero en inscribirse y se me olvidó. David también le agradezco muchísimo porque ha sido, de verdad, no se imaginan lo fructífero que ha sido ese taller. A diferencia de lo que hacemos aquí, en Filosofía para Todos, que es que yo hable de un filósofo y pues bueno, es la teoría, es lo que se habló del filósofo, doy mi interpretación, doy lo que yo creo que el filósofo pudo haber pensado, etcétera. Lo que hacemos en el taller es que ellos son los que logran hacer su propio conocimiento. No hablamos del filósofo, hablamos de su teoría y ellos pueden aportar, ¿no? Ellos pueden decir, yo creo que pudo haber sido de esta forma. Yo no estoy de acuerdo en esto. Yo creo que esta frase de Pitágoras, de los presocráticos, etcétera, les digo esto porque eso es lo que hemos estado viendo, creo que quiso decir lo siguiente, etcétera. Entonces ha sido de verdad muy fructífero. Entonces les agradezco muchísimo la presencia a todos los que se han inscrito al taller de filosofía. Y no está de más hacer mi anuncio, hacer mi comercial. Si les interesa la filosofía, si les gusta la filosofía, aquí en mi perfil van a encontrar un enlace que los va a llevar a una encuesta donde prácticamente les pregunta qué nivel de filosofía tienen, o sea, qué tanto conocimiento tienen, los horarios en los que estarían dispuestos a tomarlo, el precio que estarían dispuestos a pagar, porque yo sé que a lo mejor, como no es una clase de inglés o algo que les deje, entre comillas, una utilidad práctica para la vida diaria, pueden decir, pues yo no quiero pagar mucho, pues bueno, lo vamos a ir checando, ¿no? Pero ahí ustedes pueden checarlo en el Forms que se encuentra aquí en
en mi perfil, métanse a mi perfil, a mi página principal, ya les va a aparecer un enlace, denle clic y ahí van a poder conocer la información. Y pues bueno, me van a dejar, les pido que dejen su número, su correo para que yo me pueda contactar con ustedes. Y ahorita ya estoy armando otro grupo, afortunadamente está saliendo otro grupo, afortunadamente es lo que me está dejando para vivir, porque de verdad ha sido, les digo, ahorita tengo 7 personas. El taller no es muy costoso, el taller es de 3 horas por semana. Les digo, a mí me ha servido muchísimo y por eso les agradezco no solamente a estas personas por su participación, sino porque me han ayudado a comenzar con este sueño que es vivir de la filosofía. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que participan en este taller, que espero, bueno, les avisé que me iba a conectar, no les dije que iba a hablar de ellos, que iba a mencionarlos, pero sí sabían que iba yo a hacer este en vivo. Pero bueno, les agradezco muchísimo y bueno, obviamente a todos ustedes, sé que a lo mejor es muy temprano, son las 12, no acostumbro a conectarme a estas horas, pero les agradezco a las personas que a lo mejor estén trabajando, las personas que tienen un break, pues que se puedan conectar para poder conocer un poco más sobre el pensamiento filosófico, ¿no? Estoy viendo aquí algunos de sus comentarios. Ya compré hasta un mouse inalámbrico, pues me estoy derrochando, de verdad, para que esto sea lo mejor posible, ¿no? Dice, hola, ¿podrías platicar de la filosofía que existe detrás del pensamiento anarcocapitalista? Me encantaría, vamos, o sea, la dinámica es que yo hable de filosofía, siga sus comentarios, pero yo siempre tengo esta dinámica de hablar de un filósofo en particular, ¿no? Y ahorita estoy hablando de Protágoras, que no sé qué fue lo que pasó con mi imagen de Protágoras, que estoy viendo que se desapareció de aquí. Pero bueno, no importa, estoy hablando de Protágoras, ¿no? Pero ahí había puesto una imagen, siempre tengo una imagen, pero ya no sé qué fue lo que le pasó. Pero sí, pidiendo hablar de algunos temas, a veces me voy a conectar solamente para hablar de temas en general, contestar preguntas los que ustedes me digan, pero voy a tratar de seguir ahorita antes de comenzar con el tema, porque dices que el pensamiento liberal anarcocapitalista se multiplica como plaga. Es que mira, lamentablemente es hasta incongruente hablar de anarquía y capitalismo al mismo tiempo, porque el anarquismo va en contra del sistema y el capitalismo es un sistema establecido para gobernar y controlar a la población, ¿no? Entonces, hablar del anarcocapitalista es, pues, hablar de estos presidentes como Milei, principalmente, que, bueno, no quiero meterme mucho en asuntos de política, pero pues habló de que no iba a hacer negocios con comunistas, habló basura del Papa y pues fue a besarle la mano al Papa y próximamente tiene una reunión con Xi Jinping para hablar de negocios, ¿no? Entonces, a mí no me molesta las ideologías políticas, pero lo que sí me molesta es la incongruencia en el pensamiento, ¿no? Si estás definiendo que no vas a hacer negocios con comunistas, no hagas negocios con comunistas, sé congruente con tus ideas. Y esto es desde Sócrates, Aristóteles y Platón, ¿no? Pero bueno, es lamentablemente la hipocresía de los sistemas políticos, ¿no? Porque lamentablemente no hay una línea, la gente no conoce esta línea en cuanto a la política, lo que es derecha, extrema derecha, izquierda, de extrema izquierda, centro, etcétera, ¿no? No lo conocen y al no conocerlo, pues obviamente se tienden a crear estas abominaciones de ideologías, ¿no? Pero pues así es este asunto, lamentablemente, ¿no? Dice, me interesa el curso que hay que hacer para entrar, llena el formulario, yo me contacto contigo y al contactarme contigo platicamos y te explico cómo está la dinámica del mismo, ¿no? Entonces chéquenlo para que se puedan inscribir si les llama la atención, ¿no? Dice, recomiendo ampliamente el taller los que tengan la oportunidad de tiempo e inversión. No sé quién seas, porque no alcanzo a ver tu foto, pero te agradezco muchísimo. Creo que eres Ian, porque es Papian. Bueno, es uno de los que agradecí hace rato su presencia. Te agradezco mucho por el comercial, porque las recomendaciones, ya lo decían los expertos en negocios, el feedback is king, ¿no? O sea, la retroalimentación es el rey. Entonces, pues espero, ojalá en algún momento nos sirva no solo la experiencia de ustedes, sino que esto crezca muchísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno al filósofo de hoy, que de hecho es un filósofo inédito para ustedes, pero es un filósofo que ya tratamos en el taller. Fue una sesión que tuvimos el día martes, fue sumamente fructífera, hubo muchas aportaciones muy lindas, muy completas por parte de los participantes, y pues bueno, hoy vamos a hablar de Protágoras. Lamentablemente se me fue el Protágoras que tenía yo aquí abajo, no sé qué fue lo que le pasó, pero desapareció, pero es Protágoras. ¿Por qué vamos a hablar de Protágoras y por qué les puse el título que es Protágoras, filosofía o no? Bueno, Protágoras no es considerado tal cual como un filósofo porque él vive en la época previa a Sócrates, en la que, junto con los presocráticos, no había una metodología ni una forma de enseñanza o de aprendizaje de todo aquello que predicaban. O sea, prácticamente los sofistas lo que hacían es que se basaban bajo el poder de observación y su propio estudio de la naturaleza y el cosmos. Entonces, como no había una regla, no había una metodología, los escritos que tenían se perdieron con el paso del tiempo, con las conquistas, con
pues ciertas cuestiones que si eran herejes o no eran herejes, ya lo vimos, o si no lo han visto, véanlo en el episodio que tengo de los presocráticos, que por qué eran herejes y hay que enseñarle a la gente por qué eran herejes y sirvió para alimentar la filosofía presocrática. Pues bueno, Protágoras fue uno de estos filósofos que no es catalogado como filósofo, pero peor aún, no es catalogado ni siquiera como presocrático. Hay un estigma muy fuerte en contra de Protágoras y Gorgias. Gorgias también es otro de los filósofos que vivieron previo a Sócrates, pero ahorita les voy a explicar por qué, entre comillas, filósofos y por qué no se pueden catalogar tal cual como filósofos. Pero bueno, recuerden que siempre trato de darles una especie de biografía pequeña sobre el filósofo. No se sabe mucho sobre Protágoras porque no hay muchos escritos y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó en la vida de Protágoras también, por lo cual no se sabe mucho de ellos. Perdón. O no se sabe mucho de él. Pero Protágoras nace en la parte norte de Grecia, en una región que se llama Abdera. ¿Okay? Recuerden que si volteo es porque estoy viendo mis notas, no me lo sé todo de memoria, pero pues obviamente trato de hacerlo lo más amable y lo más rápido posible, ¿no? En una parte noreste de Grecia. Esto, para empezar, ya fue un problema porque la cuna de la filosofía tal cual, o los filósofos, no existía tal cual en Grecia. Había, pues ya saben, Tales era de Mileto, Protágoras también era de Mileto, surgieron filósofos en Atenas, surgieron filósofos en Tebas, en fin, en muchos lugares, ¿no? Pero Protágoras nace en esta región norte que se conoce como Abdera, ¿no? Él es considerado o se hacía llamar a sí mismo un maestro. ¿Y por qué digo que se hacía llamar a sí mismo? Porque tal cual los profesores en ese entonces no existían, los maestros no existían, existía aquel que enseñaba. Pero ¿qué hace a un maestro un maestro? Eso lo podemos ver, bueno, lo vamos a ver ya más adelante, porque los maestros tienen un método, ¿no? Y estos personajes hasta este entonces no tenían ningún método, ¿no? Y además era un viajero, ¿no? O sea, era un nómada, él iba de ciudad en ciudad tratando de enseñar lo que él conocía o lo que él sabía. ¿Cuál fue la fortuna de Protágoras? Protágoras tuvo la suerte de crecer o de vivir o de tener su auge en la época de uno de los gobernantes más prominentes de la Grecia antigua, que fue Pericles. Pericles es uno de los gobernantes que en Atenas y en prácticamente toda Grecia lleva el conocimiento, o sea, hace que la filosofía o el pensamiento se esparza por toda la región de Grecia. Y pues bueno, se va a ir esparciendo más adelante en muchísimos más lugares, pero es un promotor de la educación, es un promotor de la intelectualidad y de la inteligencia. Y pues bueno, obviamente esto le benefició muchísimo a Protágoras, ¿no? Tanto que se vuelve el consejero de Pericles, se vuelve el consejero de los políticos de ese entonces, y al volverse consejero, pues obviamente le empiezan a atribuir más tareas y más responsabilidades. Una de ellas fue crear una constitución para una de las regiones de Grecia, y ojo, fíjense qué importante es esto. Una persona que no era catalogado como un intelectual, los filósofos tal cual no nacían o no existían todavía, sino que existían esta especie de maestros, pues bueno, imagínense la importancia de su sapiencia y la importancia de su razonamiento, que Pericles confió en él para generar una constitución. ¿Y qué es una constitución? Pues un conjunto de reglas, de leyes para una sana convivencia, para poder coexistir como sociedad. Y Grecia en ese entonces, que estaba creciendo de manera tan rápida y siendo tan importante para la región, pues fue una tarea bastante importante que se le atribuyó a Protágoras, ¿no? ¿Cuáles fueron los puntos débiles de Protágoras? O más bien, ¿cuál fue el punto débil que se le atribuyó al pensamiento de Protágoras? El primero, y uno muy importante, y hay que tener un contexto, Protágoras es del siglo IV antes de Cristo. Y es un contexto en el que se habla de que todavía se creía en Zeus, Poseidón, Ares, todos estos dioses de la mitología griega. En otras regiones se creía en otros dioses también. Pues Protágoras va a empezar a ponerle ahí como especie de manchitas a toda su filosofía y su pensamiento, porque él se va a catalogar como un agnósta. Los que no saben lo que es el agnosticismo, o los que no conozcan lo que es agnosticismo, o han escuchado de esto pero dicen no tengo ni idea, bueno, el agnosticismo es un movimiento que prácticamente se trata de creer en una fuerza superior que va más allá de la humanidad, pero que no está atribuida a una deidad en específico. Es decir, yo como cristiano le atribuyo el origen del todo a Jesús, a Jehová, etcétera, ¿no? Como musulmán, a Alá; como nórdico de hace miles de años, a Odín, a Thor; como prehispánico, a Tonacatecutli, etcétera, ¿no? Es una deidad, es una figura antropomorfa a la que se le atribuye el origen del todo. Los agnostas no creen en eso. Los agnostas creen que hay una fuerza superior a la humanidad, pero que no se sabe a ciencia cierta
qué es esa fuerza, pero se sabe que existe, es superior a la humanidad, es superior al entorno, y puede ser la naturaleza, puede ser la espiritualidad, puede ser cualquier cosa, pero no un Dios en particular. Para esa época, pues obviamente fue como un, oye, ¿cómo que estás hablando mal de mi poderosísimo Zeus, de mi poderosísimo Poseidón y de mi magnífico Hades, ¿no? Sin embargo, él defendió mucho su postura del agnosticismo porque él no creía que existía una deidad que gobernase todo o una serie de deidades, ¿no? Obviamente esto le causó problemas. La leyenda dice, y ojo, sí, énfasis en la palabra leyenda, porque no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó, no hay ningún registro de qué fue lo que pasó con Protágoras, pero se dice que fue juzgado por infiel, ¿no? Por hereje, por haber hablado mal de los dioses o por haber negado la existencia de los dioses, y al haber negado la existencia de los dioses, pues bueno, no se sabe si lo metieron a la cárcel, si le quitaron, o sea, como que lo desprestigiaron como profesor, no saben si lo desvivieron, no se sabe, ¿no? Pero se sabe que sí fue juzgado por sus creencias religiosas, principalmente en este caso. ¿Y por qué no se sabe mucho de Protágoras? Porque bueno, como buenos creyentes de ese entonces, todas las obras de Protágoras se hizo así como una quema pública, se contactaron entre las ciudades, fue de este infiel hereje, traigan todas las obras que tengan, traigan todos los escritos que tengan sobre este infiel hereje, porque las vamos a quemar, ¿no? Y se hizo una quema pública de sus obras, se rescataron fragmentos, se rescataron citas, se rescataron testimonios, y eso es lo que Protágoras comparte con los presocráticos, porque los presocráticos tampoco tienen ningún escrito más que citas, fragmentos, testimonios, etcétera, igualito que Protágoras. Entonces, podríamos decir que es un presocrático, sí, pero no es un presocrático tal cual. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar, voy a dejarles la duda un poco, ¿no? Pero bueno, hasta aquí quiero hacer una pausa, quiero agradecerles, tenemos pocas personas, 6, tenemos pocos likes, no importa, sé que esto iba a pasar porque es una sesión que ya tenía atrasadísima, ¿no? Y además la hora, mucha gente dice, oye, ¿cómo a esta hora te pones a hacer lives? Pero bueno, les agradezco a los 6 que están presentes y les agradezco a los que han estado en el taller, ¿no? Y una vez más hago el anuncio, quien quiere inscribirse al taller, les va a gustar muchísimo, está el link en mi perfil para que se puedan conectar, ¿no? Ahora, ¿por qué se conoce tanto, perdón, de Protágoras? Disculpen si me escuchan así, pero es que anduve enfermo estos días. Todavía no me recupero, entonces mi voz anda medio mal, ¿no? Porque en los diálogos de Platón, recuerden que los diálogos de Platón son en realidad los diálogos de Sócrates, sino que son recopilados por Platón. Hay un diálogo específico en el que Sócrates platica con Protágoras. Y lo que se sabe o de lo que les voy a hablar hoy es prácticamente lo que viene, muy resumido, en el diálogo de Protágoras. Pero se rescata el pensamiento de Protágoras gracias a los diálogos de Platón. ¿Ok? Si tienen la oportunidad de comprar los diálogos, digo, la verdad es un libro bastante complejo, pero es muy necesario que es como rutina que tener en tu biblioteca, ¿no? Entonces sí les aconsejo que lo consigan y lo compren. Es muy barato si lo consiguen en Porrúa. Si obviamente se van a estas editoriales grandes y ricas en filosofía como Ariel, como Gredos, pues sí les va a salir un poco más caro. No se compliquen mucho, ¿no? Protágoras se dice que vive hasta los 70 años. No se sabe si en ese entonces fue juzgado como infiel, como hereje y es desvivido, o él muere de edad avanzada. Sin embargo, para ese entonces vivir de 70 años era de, güey, te estás quedando, ¿no? Estás robando oxígeno. ¿Por qué? Porque los filósofos de ese entonces, ya a edad avanzada era 50, 55 años, que era el caso de Sócrates. Se dice que Protágoras llegó hasta los 70, o sea, fue como un Matusalén de su época, pero bueno, no se sabe a ciencia cierta. No se sabe ni cuándo murió, o sea, esta fecha que les puse aquí abajo, bueno, antes de que se fuera mi imagen, es una fecha tentativa, pero no sabe ni en dónde, ni cuándo, ni cómo fue en realidad que muere Protágoras, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar de lleno a su pensamiento porque es lo que nos importa. Como les mencioné hace rato, en el siglo V a.C., pues las ciudades de Grecia estaban creciendo intelectualmente, principalmente la época dorada de Grecia, que será con Pericles, principalmente en la ciudad de Atenas, que es donde se aglomeraron todos los filósofos, bueno, y por eso hablamos luego de Sócrates, Aristóteles, Platón, y se habla de Atenas específicamente, ¿no? Pero es ahí donde Protágoras lleva a cabo sus enseñanzas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que enseñaba? Bueno, Grecia en ese entonces era una ciudad ya democrática, o sea, es decir, ya se elegía a sus gobernantes. Pericles llega como un gobernante
electo por el pueblo, ¿no? Ya existía tal cual las polis y existían estos como especie de congresos donde se tomaban decisiones y pues bueno, de esa forma llega Pericles al poder. Era una ciudad donde predominaba la ley, donde predominaban las leyes tal cual. No estoy viendo aquí que dice Majo, inscríbanse al taller, está buenísimo. Majo es, pues bueno, de las que mencioné hace ratito, entonces les agradezco muchísimo por el anuncio y les agradezco muchísimo, pues la participación que tienen ustedes siempre en el taller, ¿no? Entonces, pues obviamente se le daba mucha predilección a aquellos que sabían sobre leyes en una sociedad gobernada ahora por leyes y gobernada democráticamente. Obviamente estamos hablando del siglo V a.C. y como era la novedad, funcionaba. Si hablamos de democracia en el siglo XXI, pues hay muchísimas lagunas que nosotros podemos tratar en ese tema, pero en ese entonces funcionaba, ¿no? Entonces, pues era la atracción de aquellos que conocían de leyes. Había muchas oportunidades para aquellos que conocían de leyes, ¿no? Y como se gobernaba por principios democráticos, pues había un sistema legal tal cual bien establecido, ¿no? Y pues bueno, ahí es donde entra el papel de Protágoras. Sin embargo, hay que analizar un poco esto de una sociedad de leyes. ¿A qué me refiero que hay una sociedad de leyes? Es decir, que tú podías no solamente hablar de leyes, sino que podías tener un juicio. Antes, ¿quién tomaba las decisiones de qué estaba bien y qué estaba mal? Los gobernantes, ¿no? O sea, era del emperador, el zar, el sultán, quien fuera, o el rey tenía las decisiones sobre los juicios, ¿no? O aquellos allegados a él. En este entonces ya se podía tener un juicio y llegar a ganar estos juicios para poder decir tuve la razón o no tuve la razón. Lamentablemente todavía tenía fallas, era nuevo el sistema legal y no existía tal cual el papel del abogado, ¿no? Al no existir el papel del abogado, ¿qué es lo que tenías que hacer en un juicio? Defenderte tú y defender tus argumentos, el por qué creías tener la razón y por qué creías que el otro no tenía la razón y viceversa, ¿no? Entonces, al establecerse un juicio, tú eras tu propio abogado. ¿Qué sabías de leyes? Pues absolutamente nada, ¿no? O bueno, si eras de los ricos o de los maestros como Protágoras, pues sabías de leyes, pero si eras un campesino común y corriente, que te habían robado tu vaca y no sabías cómo defenderte, pues era tú contra el que te robó, ¿no? Y a lo mejor el que te robó tenía muy buenos argumentos y logra ganarte el juicio, que ese es ahí donde entra el papel de Protágoras, ¿no? Sin embargo, pues todavía estaba un poco deficiente este sistema legal, ¿no? Y fue que empezaron a nacer estos como especies de consultores, gente que sabía de leyes y que empezaba a asesorar a las personas que tenían algún problema legal o que necesitaban asesoría legal. ¿Quiénes fueron estas personas? Una serie de pensadores conocidos como los sofistas. ¿Por qué sofistas? Porque provenían de la palabra griego sofía, que es sabiduría, y pues que eran aquellos que profesaban sabiduría, ¿no? Pero ¿qué era en realidad en lo que se especializaban los sofistas? Se especializaban en dos áreas específicas. Uno, como les comenté en este momento, hablar de un sistema democrático legal era de leyes. Ellos se dedicaban a investigar y a tratar de aprender las leyes. Pero el otro punto era la retórica. Si alguna vez han escuchado hablar de una pregunta retórica, es muy diferente porque es aquella que tiene la respuesta implícita. La retórica es el arte del buen hablar, el arte del buen decir, de poder argumentar, pues más bien de poder establecer buenos argumentos y poder llegar a persuadir o convencer a aquel que te está escuchando con tu discurso. Prácticamente eso es la retórica. Entonces, estos sofistas comenzaban a ofrecer sus servicios y uno de ellos fue Protágoras. ¿Ustedes creen que Protágoras le trabajaba de a gratis a Pericles? No, le cobraba su lanita, porque eso es lo que tanto le criticó Sócrates a los sofistas, de cómo es posible que vendan el conocimiento, ¿no? Hoy en día, pues sabemos que prácticamente todos vendemos nuestro conocimiento. ¿Y por qué digo todos? Porque aquel que estudia por placer y dice, yo no quiero ganar nada, pues no, obviamente todos decimos, no, yo quiero vender mis servicios. Yo se los comentaba a los chicos en el taller, ¿no? O sea, a lo mejor yo soy una especie de sofista porque no soy filósofo de profesión, no tengo una metodología, no tengo una enseñanza filosófica, pero vendo mis servicios del conocimiento que tengo sobre filosofía. A lo mejor es hipócrita, sí, pero eso es lo que estamos buscando todos, ¿no? Todos queremos que con lo que sabemos sea valorado y tenga un valor en cuanto a la buena y sana vivencia, y esa sana vivencia es pues, con dinero, ¿no? Con lana, lamentablemente, ¿no? Voy a darme una pausita para leer los comentarios que dice el ojito del centro, que agarró todos los diálogos a 200 pesos. Híjole, de verdad hay unas gangas. También tengo a Mario. Mario se me olvidó también agradecerle. Es que Mario también está en el taller, pero como no se pudo adaptar a los horarios,
le estoy dando clases particulares, el taller se lo estoy dando particular, entonces también si quieren el taller particular se puede, no hay ningún problema. Funciona mejor grupal porque es más dinámico, pero si no se adaptan puede funcionar sin ningún problema. Y me presumió que había comprado unos diálogos de Platón de Gredos, creo que en las esquinas, ¿no? Hacía 200 pesos, entonces qué joyísimas tienen esa oportunidad, ¿no? Dice, oh sí, por fin sabré todo el origen de los sofistas. Pues no todo el origen, pero más o menos vas a conocer, hay 2, 3 cosas sobre los sofistas, ¿no? Ahora, vamos a entrar de lleno al conocimiento, perdón, de Protágoras, ¿no? Como les dije hace rato, sus especialidades de estos chicos o de estos tipos que eran los sofistas era la retórica y las leyes. Protágoras no era la excepción. Pero aquí es donde yo les critico un poco, porque es de, no lo podías pagar, te jodes, ¿no? Y sí, o sea, era de, a ver, te voy a ofrecer todos mis servicios, te voy a ofrecer todo mi sapiencia, pero si no te alcanza, no vas a poder pagarlo. Pericles, siendo el gobernante, obviamente, pues era de, pues ahí te va la lana y no hay problema, ¿no? Pero imagínense un campesino que le roban la vaca, pues ¿de dónde va a sacar para pagarle a Protágoras? Protágoras decía, ese no es mi problema, porque yo mi esmero tuve en haber aprendido todo lo que sé para que por lo menos tú lo pagues, ¿no? Y pues les digo, lamentablemente en un sistema capitalista esa es la realidad y así funciona la sociedad, ¿no? Pero él pensaba o él creía que había que analizar y estudiar los pensamientos o los asuntos prácticos. ¿Por qué hablamos de asuntos prácticos? Porque, bueno, obviamente una cuestión legal es para el beneficio tanto de ambas partes, de aquel que busca que se haga justicia y sobre el que se va a hacer la justicia. Entonces, para Protágoras eso era lo práctico, había que ganar un juicio, había que obtener el resultado que queríamos. Tú contrataste mis servicios, yo voy a hacer lo posible para que ganes. O sea, si se fijan, también los sofistas fueron como el inicio no solo de los políticos, sino también de los abogados, porque era de, a mí no me importa cómo, pero tenemos que ganar el caso, ¿no? Y aquí es donde le va a criticar mucho Sócrates, ya si tienen la oportunidad de ver el episodio de Sócrates, van a ver por qué, pero le va a criticar mucho Sócrates eso a los sofistas, porque es de que entonces no estás buscando tener la razón, estás buscando ganar el argumento. Y Protágoras va a decir, pues sí, justamente ese es lo que quiero, ¿no? Sin embargo, dentro de esta argumentación hay filosofía de por medio, hay implicaciones filosóficas que tienes que tener. Digo, al fin y al cabo, la retórica es filosofía, es desarrollar un pensamiento y desarrollar ideas, tengas o no tengas la razón. Entonces, aquí es donde vamos a entrar de lleno un poco más a la filosofía de Protágoras. Protágoras decía que en todos los juicios existen 2 argumentos. Y como se los dije hace rato, ¿no? Por poner un ejemplo, que fue el ejemplo que les puse a los chicos del taller. A X le roban la vaca y Y es el que roba la vaca. El argumento de X es que esa vaca se la mandaron los dioses, que la encontró vagando, pastando, y dijo, es un regalo de los dioses y es mía, ¿no? Argumento de Y va a ser de, estaba en mi territorio y esa vaca es mía. O sea, en cuanto a cuestión espacial, estaba en mi espacio, ¿no? Ahorita no piensen o no analicen como gente que vive en el siglo XXI, porque sería, bueno, si ese territorio le pertenecía a tal, pues obviamente esa vaca era de él, etc. Pensemos que estamos en el siglo V antes de Cristo y estamos tratando de solucionar este problema. X dice que los dioses le dieron la vaca y Y dice que la vaca estaba en su territorio. ¿Cuál de estos 2 argumentos es el válido? ¿O cuál de estos 2 argumentos es el que tiene la razón? Según Protágoras, tanto X como Y tienen la razón. Ambos argumentos son exactamente igual de válidos. ¿Quién es el que va a ganar este argumento? Y aquí les doy un espacio para que, si quieren comentar, los pocos que están conectados, principalmente el loquito del centro, que es el que más le da siempre, que me digan quién ganaría este argumento. X, que dice que se lo mandaron los dioses, o Y, que dice que estaba en su territorio. Es algo bastante complejo en un sistema en el que apenas comenzaban las leyes, que apenas comenzaba la democracia, que los juicios no eran tan justos como nosotros llegamos a pensar o a creer, digo, si hoy en día no lo son, imagínense en ese entonces, y que no existía un abogado que me defendiera, ¿no? Pues bueno, Protágoras va a decir que ambos argumentos son válidos. ¿Quién es el que va a ganar? Aquel que logre hacer del argumento más débil el más fuerte. A ver, ¿qué quiere decir esto que va a ganar aquel que haga del argumento más débil el más fuerte? Bueno, el que usando la retórica, la argumentación, el poder de persuasión, logre convencer al juez de que esa vaca es suya. A ver, vamos a adentrar un poquito más entonces en el problema. X dijo que los dioses le habían mandado esa vaca y Y dijo que era la vaca que estaba en su territorio. Pensemos que a lo mejor efectivamente la vaca estaba en el territorio, ¿no?
estaba delimitado, había unas cercas, X entró porque dijo yo vi la vaca desde afuera y fue una señal divina, etcétera. Y Y logra defender de, no, pues es que estaba dentro de mi espacio, pero así, ¿no? Diciendo, pues estaba dentro de mi espacio y ese es mi argumento. Y X dice, no, es que el todopoderoso Zeus se me apareció en un sueño y me dijo que independientemente de la existencia de una vaca en un lugar y espacio temporal, esa vaca me pertenecía porque era la forma en la que yo podría llegar a alimentar a mis hijos y de esa forma lo hice. De hecho, esa vaca ya fue sacrificada y logramos vender y salir adelante. Y el juez se convence y gana X. Justamente diríamos, el ganador es Y, o bien, la vaca es de Y, pero logró modificar el argumento, logró adornarlo, logró transformarlo en algo que logró persuadir al juez, y al lograr persuadir al juez, gana el argumento X. Y dice Protágoras, ganamos, y lo que queremos es ganar, decían los sofistas, y Protágoras no se quedaba atrás, hacer del argumento más débil el argumento más fuerte y así ganar los juicios y ganar cualquier discusión, cualquier dilema que se tenga con cualquier individuo, ya sea de manera legal o ya sea de manera personal, cualquier debate, etc. Esto, pues obviamente tiene un carácter ético muy importante porque pues puede ser como de, güey, le robó su vaca, la neta, y simplemente porque tiene la capacidad de poder hablar bonito, pues ya se quedó con la vaca el otro güey. Eso es lo que hacen los abogados hoy en día. Aunque ya hay evidencias y hay documentaciones, investigaciones, etcétera, todavía influye mucho. Y bueno, yo pienso más todavía en Estados Unidos, que tienen juicios orales así, tal cual, y un jurado que es convencido. Entonces, tiene mucho que ver todavía la retórica y el poder de conversación que mencionaba Protágoras y los sofistas, ¿no? Dice Loquito del Centro, mi lado socrático me dice que debería ganar, ¿qué debería ganar? Pues si los dioses quieren lo justo, los dioses, ¿no? Exactamente, ¿no? Dice, pueden dar cosas injustas y quitar en ese momento era injusto. Entonces, o dices que los dioses son injustos, herejía, o no es inspiración divina. Y ahí es donde se friega Sócrates a Protágoras, porque es donde habla de entonces qué es la piedad, y que si no lo han visto o no han leído Eutifrón, lean Eutifrón, que es uno de los diálogos de Platón, donde va a hablar justamente de eso y de la relación de los dioses, y que también por eso Protágoras fue catalogado como hereje, ¿no? Pero entonces, no importa la persona que tenga la razón, lo que importa es aquel que logre proponer un argumento convincente, ¿no? Entonces, es en este momento que Protágoras se da cuenta, bueno, no es, este es un ejemplo, pero en el uso de la retórica y en el uso de las leyes, es donde él se da cuenta y reconoce que las creencias en realidad son subjetivas. Y aguas, ojo con esta palabra de subjetivo, porque nosotros en la filosofía, bueno, los que estudiamos filosofía, conocemos que el padre de la subjetividad es Descartes, y estamos hablando hasta el siglo XVI de René Descartes. Pero si aquí entonces Protágoras nos está diciendo que las creencias son subjetivas, ¿no sería Protágoras el padre de la subjetividad? Que todo depende de cómo lo percibe el individuo y cómo logra convencer ese individuo a otro. Sí, ¿por qué no es catalogado Protágoras como el padre de la subjetividad? Porque no se basa más que en su propia experiencia. No hay un un método filosófico, no hay una investigación, no hay un orden lógico coherente, que incluso lo dijo Heráclito en algún momento, hay que llevar un orden lógico. Aquí es simplemente me di cuenta que así funciona y así es, pero tiene muchas lagunas la subjetividad protagórica, por así decirlo, ¿no? Y es por eso que a Protágoras no se le considera como el padre de la subjetividad, pero no carece de importancia que él ya haya hablado de subjetividad previo a estamos hablando del siglo XV, casi 2000 años, 2100 años después lo hizo Descartes y 2600 años antes lo hizo Protágoras. Y ahorita vamos a ver cómo el argumento pues tenía forma, pero lamentablemente no tenía esta estructura filosófica para que un filósofo diga, ah, sí, Protágoras fue filósofo, ¿no? Entonces, ¿en dónde está colocada la perspectiva de la realidad y la perspectiva de todo lo que nos rodea? Si las creencias son subjetivas y dependen de cómo lo percibo, ¿qué pasa entonces con el universo, con la creación, con los arjés presocráticos, con el átomo democritano, ¿no? ¿Qué pasa con el cosmos heracliteano, etcétera? ¿Qué sucede con la naturaleza y con el cosmos que tanto analizaron los presocráticos? Bueno, ahí es donde va a decir Protágoras, no me interesa el cosmos, porque el origen de todo
es el hombre, de mi percepción, lo que yo percibo, eso es lo que me hace identificar tanto las cuestiones éticas, morales y reales. Y va a tener la frase, que es una de las frases, bueno, si no es que la frase más importante de Protágoras, que es la que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Todo se puede definir, catalogar e interpretar, desde mi percepción, desde lo que yo analizo, veo y considero. Entonces, el punto de vista es lo que va a medir el valor de las cosas o lo que valen las cosas. Esto lo defiende muy bien Protágoras en todos sus juicios en los que él ganaba sin tener la razón. Pero es que logré convencer y logré cambiarle la subjetividad, cambiarle sus creencias por medio de mi discurso. Si lo analizamos hoy en día, eso todavía sucede. ¿Quiénes son los que más, por medio de su discurso, de su poder de diálogo, del habla, de tratar de convencer a otras personas, nos cambian la percepción de nuestra realidad? Los políticos. No se vayan tan lejos como las elecciones recientes que tuvimos en México. Todos pensábamos que si X o Y o Z tenía la razón por su discurso, por lo que decían, por lo que venían cocinando por años, ¿no? Entonces, al cocinarlo por tanto tiempo, pues se nos fueron repitiendo. ¿Y por quién votaron? O votamos por el que nos convenció, no por el que tiene la razón, no por el que tiene las soluciones, no por el que va a acabar con la pobreza, que va a acabar con la sequía. No, votamos por aquel que nos logró convencer. Dice Loquito del Centro, yo creo que Protágoras sería fan de la física cuántica hoy en día. Pues sí, porque también todo depende del hombre, ¿no? Todo depende de la visión, de la percepción que tienes. Y sería una maravilla que pudieran coexistir filósofos antiguos con filósofos o pensadores modernos, porque me encantaría ver esa dicotomía entre ambos, ¿no? Decir, a ver, yo lo pensé antes que tú y el otro así, pero yo lo hice más a profundidad, sí, pero no sé qué, y bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Protágoras? Protágoras lo que va a hacer es que va a colocar al hombre al centro del estudio de todo el pensamiento. ¿Qué hacían los presocráticos? Los presocráticos, ya no es Dios, ya no vamos a hablar de Dios, ya no vamos a dar la explicación divina a todo lo que sucede en la naturaleza. Vamos a dar una explicación material con los arjés, universal, natural, con la naturaleza, etcétera, ¿no? Dijo Protágoras, no es ni la naturaleza, no es ni el cosmos, no son ni los dioses. Acuérdense, soy agnóstico, entonces me valen madre los dioses. Quien tiene todas las respuestas, va a ser el hombre. Y aguas, porque aquí una de las frases más impactantes y más milenarias de la filosofía de Sócrates es el conócete a ti mismo. Una frase muy humanista, una frase muy individualista. Tienes que empezar contigo. Y Sócrates fue de los más grandes críticos de los sofistas, pero está utilizando cierto razonamiento y cierto pensamiento de Protágoras, porque Protágoras es el primer pensador que coloca al hombre como el centro del estudio de todo aquello que nos rodea. Porque Protágoras decía que sí, entender el universo es importante, que entender el cosmos es importante, entender la naturaleza es importante, incluso hasta los dioses. Pero que esto era algo que nunca íbamos a conocer. Y esto, si lo analizamos, nos vamos hasta Kant con el nómeno, lo que no vamos a conocer nunca, que solamente podemos interpretar, que solamente podemos argumentar al respecto y solamente podemos conocer conceptos, de todo lo que nos rodea. Entonces dice, a mí lo que me interesa son los conceptos prácticos, la practicidad, aquello que tiene una utilidad. Sí, el cosmos es padre, sí, los dioses son padres, pero no tienen ningún sentido, porque si lo analizamos, y por más que lo analicemos, jamás vamos a llegar a conocerlo al 100%. ¿Por qué? Porque todo eso es incapaz de ser conocido. Y eso tiene mucho que ver con Parménides, con Heráclito, el llegar a ser de lo que no es, el ex nihilo, las cosas que no son, y es como de, no vamos a llegar a conocerlo jamás. Entonces, ¿para qué nos preocupamos por aquello que no podemos conocer, ¿no? Entonces, imagínense lo importante que fue este pensamiento de Protágoras de lo que es que el hombre sea la medida de todas las cosas, porque entonces convierte a las creencias en subjetivas. Y al ser subjetivas, no se vuelven 100% reales. Y ojo, ¿a qué me refiero con que no sean 100% reales? Protágoras dice, es que todo lo que nos rodea no lo vamos a llegar a conocer nunca al 100%. Y qué bueno que está aquí Loquito del Centro, porque el Loquito del Centro es absolutista, ¿no? Es de estos que dicen, no, sí hay una respuesta para todo y hay conceptos absolutos. Protágoras va a decir, yo no creo que existan conceptos absolutos de nada porque todo es relativo, todo es interpretable.
Todas las creencias están sujetas a la persuasión y están sujetas a la credibilidad del individuo. Entonces, nada en el mundo, según Protágoras, ojo, no estoy diciendo que yo lo diga, lo dice Protágoras, nada es completamente real, nada es absolutamente cierto, todo es relativo. Y aquí comienza una corriente filosófica, ojo, sí es filosófica, pero como no es filósofo él, no se la atribuyen a él, pero comienza la corriente del relativismo. Todo es relativo. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvieron que pasar 26 siglos, perdón, para que llegara Albert Einstein y dijera efectivamente, todo es relativo, ¿no? Y sale la teoría de la relatividad. Y por eso ahorita que dijo Loquito del Centro que le encantaría a Protágoras haber conocido a la física cuántica y a los físicos, estoy completamente de acuerdo. Porque gracias a Protágoras es que surge esta corriente filosófica conocida como el relativismo, ¿no? Y él analiza puntos muy importantes que analizaron filósofos de su época, que dieron así de un hecho de que no, es que esto es así, es así, es así. Protágoras dijo, no. Nada es absoluto. Yo no creo que exista la verdad absoluta, pum, Sócrates. Yo no creo que exista la justicia absoluta, pum, Aristóteles. Yo no creo que exista, pum, la virtud absoluta. O sea, madrazo a Platón. Este pensamiento emigró hasta Aristóteles, Sócrates y Platón porque lo tuvieron que analizar desde lo que dijo Protágoras. Protágoras dijo, a ver, es que no hay conceptos absolutos. ¿Y qué fue lo que hizo Sócrates? Volver a la verdad como la razón absoluta. ¿Qué es lo que hizo Aristóteles? Volver a la justicia, la verdad absoluta. ¿Y qué fue lo que hizo Platón? Sócrates, ¿no? Analizar a la virtud, porque dijo, es que aquí creo que tiene medio razón Protágoras, no hay una virtud absoluta. Y lo analiza, ¿no? Pero entonces, si tanto eran farsantes y tanto eran charlatanes los sofistas, ¿por qué fueron la piedrita en el zapato de los ya filósofos formales, como lo fueron Aristóteles y Platón, ¿no? Y es algo muy interesante que hay que analizar, ¿no? Dice el Loquito del Centro, sí, aunque relativo filosófico y físico son diferentes, completamente, ¿no? Sí, completamente, pero hay un análisis intelectual de por medio. Y la palabra relativo, pues se tiene que analizar desde su etimología, y ahí hay una conexión, ¿no? Dice Majo, coincido en que no hay un absolutismo, se puede desarrollar y construir ideas y pensamientos, completamente. Lo que fue cierto hace 200,000 años puede ser falso hoy en día y viceversa, ¿no? O sea, no podemos analizar que la ciencia, no estoy diciendo que la ciencia esté mal, pero no podemos decir que todo lo que analiza la ciencia es 100% verídico y 100% real. ¿Por qué? Porque tantas cosas que analizó la ciencia hace muchos años se desacreditaron o se desmintieron con el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, o sea, eso es justamente lo que nos analiza Protágoras. Y dentro del relativismo, pues no nada, o sea, ya mencionamos la justicia, la verdad, mencionamos todos estos valores absolutos, pues es lo que va a analizar Protágoras. Va a decir, incluso la moral es relativa. Lo que consideramos bueno o malo es relativo. Y este es el gran aporte de Protágoras. Porque a pesar de no ser filósofo y ser sofista y ser retórico y ser experto en leyes y cobrar y ser de la élite, dijo, hay que analizar la moral porque no podemos definir lo que está bien y que está mal. Todo es relativo. Es dependiendo de quién lo analiza, de cómo lo analiza, quién lo analiza, quién define lo que es bueno y malo y desde qué perspectiva, ¿no? Para Protágoras, y fíjense, esto es bien interesante, él decía, no hay acciones ni eventos que sean inherentemente buenos. Siempre hay algo de por medio, siempre hay alguna cuestión negativa por ahí. Y esto, si nos vamos a la filosofía china, pues es el yin y el yang, que siempre decimos que hay algo de bueno en lo malo y algo de malo en lo bueno, ¿no? Eso es justamente lo que nos dice Protágoras. Creemos que porque somos virtuosos o porque los dioses o porque buscamos la verdad o porque creemos que somos justos, puede ser justo para mí, pero no puede ser justo para el otro, ¿no? Y recuerdo, esto se lo subí en un TikTok que tenía que ver con los Caballeros del Zodíaco, que está platicando Máscara de la Muerte con el maestro de Shiru, y le dice, tu concepto de justicia está errado, ¿no? Porque lo que es justo para ti a lo mejor es justo para otros, ¿no? Entonces, puede ser que sea percibida la moral como algo malo ahora, pero a futuro sea bueno, ¿no? Y es donde el maestro de Shiro le dice, no, te equivocas, la justicia es justicia aquí y en China, ¿no? Pero si lo analizamos desde Protágoras, el decir que la justicia es justicia aquí y en China, estamos hablando de un absoluto, que la justicia es absoluta. Y Protágoras dice, no, la justicia no es absoluta. Aristóteles va a decir, se necesita la justicia para el análisis de la humanidad, sí, pero en ningún momento Aristóteles va a decir que la justicia es lo que rige al universo. Es lo que debería de regir al universo, pero no lo hace. Y eso es bien, bien interesante, ¿no? Entonces, la moral, el bien y el mal, ¿de quién dependen? Dependen de aquel que logra establecer, perdón,
lo que es el bien y el mal, y aquel que juzga desde su subjetividad y desde su relativismo, sus creencias, y define lo que es la bondad y lo que es la maldad. Como se podrán dar cuenta, Protágoras no es fácil, o sea, no fue un filósofo o no fue filósofo, un pensador que podamos desacreditar muy sencillamente por medio ya de una filosofía establecida, una dialéctica socrática, platónica, la mayéutica, en fin, muchos pensamientos o muchas corrientes filosóficas, materialismo, idealismo, bla, bla, bla. Pero sí es alguien que logró aportar, fue muy influyente Protágoras en esa época, influyó a los otros sofistas y, como se podrán dar cuenta, influyó también a los filósofos ya después de la filosofía socrática, como Sócrates, Aristóteles y Platón, ¿no? Entonces, al utilizar la retórica y al utilizar el conocimiento de las leyes, él logra analizar un concepto filosófico muy importante como lo es la ética, ¿no? ¿Cuál fue el problema? Sócrates y Platón principalmente, les digo, pues, maestro y alumno, analizaron a los sofistas, especialmente a Protágoras y a Gorgias, y concluyeron en, no, estos no son filósofos, son retóricos, utilizan el pensamiento y utilizan la retórica y el poder del habla y el conocimiento que tienen de las leyes para poder modificar la realidad, pero no es eso filosofía, porque están utilizando la subjetividad, no hay un análisis objetivo, valga la redundancia, y al ser objetivo se presta interpretaciones y no hay una búsqueda de la verdad, y al no buscar la verdad siguen siendo retóricos. Yo les comentaba, y de hecho fue un comentario que me hicieron los chicos del taller, que me decían, ¿no cree también, profe, que haya sido envidia de Sócrates y Platón? Yo creo que entre que tantito tenían razón Sócrates y Platón y Aristóteles, entre que tantito fue como de cómo este güey, sin un método filosófico y sin tener una enseñanza filosófica, por ejemplo Platón diciendo yo que estudié con Sócrates, Aristóteles diciendo yo que estudié con Platón, no llegué a esas conclusiones, y Protágoras que fue de pues yo nada más me dediqué a estudiar y llegué a esa conclusión, pues puede ser que haya existido algo de envidia. Somos seres humanos, estos filósofos eran seres humanos, había envidias, había rencores, eran gente que era que si era corruptible, o sea, no era como de, ay, son intachables, no, también eran seres humanos que estaban propensos al error. Y yo creo que entre que tenían razón y entre que había un poco de envidia por parte de los filósofos que siguieron a Protágoras, ¿no? Pero esto no quita que haya sido Protágoras un pilar esencial en el análisis de la ética, un punto muy importante que va a analizar después Aristóteles, y esta visión de que no existen los absolutos, que solamente existen juicios, tanto en los juicios morales como juicios de la sociedad, del individuo, de la naturaleza, y que todo es relativo y subjetivo. Eso se los dejo de tarea para que lo piensen, lo analicen, lo razonen, lo pueden ustedes llegar incluso a refutar, o sea, no es como de, yo estoy diciendo que sí, Protágoras tenía la razón absoluta. Recuerden que yo no les vengo aquí a decir la razón absoluta de los pensamientos de los filósofos, yo no les vengo a decir que yo tengo la razón absoluta de todo, pero trato de ponerme en el lugar de Protágoras, trato de entender y analizar su contexto, su coyuntura. ¿Tenía cierto sentido? Sí. ¿Tiene valor su pensamiento? Claro, también. No podemos nada más aventar la filosofía de Protágoras como de, es que como era sofista, pues que se quede fuera. No, hay que tomarlo bueno. Yo siempre les he dicho, no hay que ser sincréticos. Hay que ser sincréticos y hay que tomar o hay que rescatar lo que nos puede llegar a servir, ¿no? Y eso es justamente lo que debemos de hacer con Protágoras. Y por eso quise hacer como este episodio especial de Protágoras, a pesar de que ya vamos en el podcast. Bueno, trato de seguirlo de manera cronológica. Vamos en la filosofía árabe, el último capítulo fue sobre Rumi. Aquí me regresé a Protágoras porque le di el valor importante y además, les digo, como quise darles algo extra a los chicos del taller, ellos fueron los primeros que analizaron a Protágoras, ellos analizaron a Protágoras, no yo, que esa es la belleza del taller, que ellos logran analizarlo. Yo les voy dando, sí, contexto histórico, ideas, pero ellos en el taller van llegando a sus propias conclusiones y es lo que hace al taller tan rico y tan maravilloso, ¿no? Entonces, de verdad, una vez más les extiendo la invitación, que se unan al taller. Ya tengo un nuevo grupo que está próximo a abrirse. Yo creo que para julio ya lo abrimos. Entonces, si se inscriben en el taller, podamos llegar a un acuerdo y ver si se puede abrir un grupo. Ahorita las personas que tengo en el taller son 7, ¿no? No quiero que sean más de 10 personas, porque pues quiero que sea interactivo, quiero que podamos platicar, si no ya sería una clase y pues ya no sería posible llevar a cabo ejercicios como es en un taller. Entonces por eso trato de mantener los grupos pequeños, ¿no? Tengo ya este grupo, les digo, que está por abrirse, que tiene 3 personas, ahorita vi que varias personas dicen que se inscribieron, entonces vamos a ver si los horarios coinciden, voy a buscar la opción de abrir otros horarios. Les digo, ahorita también estoy dando clases de inglés, otro anuncio por si les interesa, quieren aprender inglés, contáctenme.
Ese no es el punto de Filosofía para Todos, por eso no quise hacer mucho anuncio al respecto. Pero si les interesa el taller, les gusta esto, estos diálogos que tenemos. Bueno, al fin y al cabo, esto es un diálogo, ¿no? No puedo hablar más. ¿Por qué? Porque pues mucha gente no se conecta o no les permite aquí TikTok hablar más, ¿no? Pero en el taller ustedes pueden, en 1 hora y media, pueden hablar, decir lo que sea, analizar al filósofo, llegar a sus propias conclusiones, crear sus propios argumentos, establecer su propio razonamiento, y eso es lo que de verdad hace al taller maravilloso. Les voy a ser honestos, yo en una clase de inglés de 1 hora estoy como de, fuck, 1 hora, ¿no? En clase. En el taller es 1 hora y media y es de repente de, pum, ya pasó, ya es 1 hora y media, se acabó, ¿no? ¿En qué momento? No lo sé, ¿no? De tanto que me entretuve, tanto que me divertí, de lo maravilloso que es ver que las otras personas desarrollen su propio pensamiento. De verdad es increíble, increíble lo que hemos logrado en el taller, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la invitación. Ojalá se puedan inscribir si tienen la oportunidad, ¿no? Estoy leyendo el último comentario últimos comentarios de aquí Loquito del Centro. Dice, si no hay una verdad, entonces el conocimiento no tendría nada. Es que, híjole, te encanta. Es que a Loquito del Centro le encanta porque él es absolutista. Él dijo, sí, hay una razón absoluta. El mismo Camus dijo, a ver, no hay una razón por la cual vivir la vida, pero tampoco quiere decir que no valga la pena vivirse, ¿no? O sea, en realidad, Protágoras era, ¿para qué nos desvivimos? En tratar de conocer lo que no se puede conocer, mejor guiémonos o vayámonos a lo que sí podemos conocer, que es todas las cuestiones prácticas de la sociedad, ¿no? Dice, de Platón, sí, de mi Sócrates bebé, no. O sea, sí, yo sé que todos tenemos un filósofo predilecto, pero siempre va a llegar algún pensamiento, alguna corriente o alguna teoría que va a atacar a ese filósofo y siempre nuestro instinto natural es defenderlo, pero no es que lo defendamos, es que hay que tener la mente abierta para poder decir, bueno, aprendí algo nuevo y lo que sabía se modificó, ¿no? O sea, hay una dialéctica de por medio, hay una tesis, una antítesis y logré una síntesis y tener un procesamiento dialéctico de nuestras ideas constantemente, ¿no? Pero bueno, me retiro porque tengo que dar clases, a las 2 tengo clase y tengo que preparar. Les agradezco a los pocos que estuvieron, les agradezco muchísimo. Una vez más, a todos los que están inscritos en el taller, les agradezco muchísimo su participación. Para mí es maravilloso que estén inscritos, el transcurso del taller es maravilloso y una vez más, a todos los que no se han inscrito, les recomiendo muchísimo, muchísimo el taller. Créanme que no se van a arrepentir. Que tengan muy buena tarde, que tengan muy buen día y recuerden siempre que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.